Los que nos están observando a través de las plataformas digitales. Estamos felices de verles una vez más en nuestro programa Volvamos a la Palabra, que se transmite cada lunes y cada miércoles a las 9 de la noche, hora este de Estados Unidos. Estamos muy agradecidos a Dios por este programa que estamos transmitiendo, en el cual estamos hablando acerca de las promesas que el Señor Jesús dio a las iglesias del Apocalipsis, y particularmente estamos estudiando la iglesia de Pérgamo. Ya este es nuestro segundo programa hablando acerca de la iglesia de Pérgamo y les damos a todos la bienvenida. Queremos recordarles que tenemos una página de internet, frankfloresbible.com, donde ustedes pueden obtener valiosa información en videos, en materiales que muy pronto van a salir al aire. También allí tienen enlaces para escuchar y adquirir un poco de ideas acerca del repaso de la lección de la escuela sabática de cada sábado. En el sitio de internet ustedes también tienen acceso a las creencias que tiene la iglesia adventista, y allí pueden ustedes también colocar sus inquietudes acerca de cualquier pregunta que tengan acerca de la Biblia. Y nos encantaría mucho si ustedes se pudiesen suscribir a nuestra página de internet de tal manera que las notificaciones puedan avisarles cuando posteamos un nuevo sermón o cuando tenemos alguna nueva actividad en la página. Queremos también notificarles que tenemos nuestra página o nuestro sitio de Facebook y de Instagram, el cual ustedes pueden seguir para que también estén al día con las informaciones que provienen del programa y del sitio Volvamos a la Palabra. Muchísimas gracias por estar allí. Les recordamos que al final del programa siempre tenemos una oración por aquellos que necesiten o que quieran colocar sus pedidos de oración por enfermedad o por alguna otra razón que tengan. Con mucho gusto estaremos orando juntos para interceder delante de Dios de tal manera que Él pueda sentirse comunicable y a la vez nosotros podamos también tener una respuesta directa de Él. Sus testimonios son bienvenidos a través de la página, sus saludos son bienvenidos también, y ustedes pueden compartir el programa cuando lo deseen para que otras personas también lo puedan escuchar. Hemos estado estudiando el libro del Apocalipsis por ya algunas semanas, meses realmente. Hemos visto las 7 iglesias. Primero estudiamos el saludo, la introducción que el Señor Jesús hace a cada iglesia. Luego vimos el contenido que cada iglesia tiene. Estudiamos las iglesias en su contexto histórico y también en su contexto espiritual y escatológico. Ahora estamos estudiando las promesas que cada iglesia tiene y estamos estudiándolas desde la última hasta la primera. Empezamos con la Odisea, seguimos con Filadelfia, luego Sardis, Tiatira y ahora estamos en Pérgamo. Y les recuerdo que el lunes estuvimos hablando acerca de la primera promesa que aún no hemos concluido: al que venciere daré a comer del maná escondido. Así que esta noche nosotros vamos a concluir con esa promesa, y si el tiempo nos alcanza, por supuesto, vamos a empezar con la segunda promesa que el Señor le dio a Pérgamo: le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así que mis hermanos, amigos, bienvenidos. Vamos entonces a orar para comenzar con nuestro programa. Y te damos gracias, Padre Celestial, por la bendición de contar con este momento que cada semana tenemos a través de las redes sociales, un momento de estudio, un momento de reflexión, un momento de meditación, un momento en el cual todos podemos tener la oportunidad de escuchar y también de participar y
Es un momento en el cual, Señor, la idea es poder ofrecer herramientas a todos aquellos que escuchan para que puedan por sí mismos estudiar la palabra, regresar al estudio de la palabra y de esa manera alimentarse espiritualmente y personalmente de las palabras que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Pedimos, oh Padre, tu bendición para este programa, para el tiempo que vamos a estar acá. Suplicamos que tu Espíritu nos dirija, que tus ángeles puedan estar a nuestro lado y que ellos puedan, Señor, darnos ideas, sabiduría, inteligencia para abordar este tema de tal manera que tu nombre pueda ser glorificado. Muchas gracias, Padre, por la bendición de estar esta noche acá y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a continuar con el estudio de lo que habíamos empezado el lunes. Estábamos hablando acerca de esta promesa que el Señor Jesús le dio a Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era una iglesia en la cual el enemigo había hecho estragos. El Señor le dijo a Pérgamo que estaba morando donde está el trono de Satanás, y también le dijo a Pérgamo que en su medio había muerto Antipas, su testigo fiel, el cual fue muerto donde mora Satanás. Algunos eruditos bíblicos afirman que Antipas no era simplemente un personaje de la historia, sino que era el símbolo de los mártires que dieron su vida por causa de la palabra. Debido a que el nombre Antipas es un nombre que se levanta en contra de la autoridad papal y por lo tanto él representa, simboliza a todos aquellos que durante el tiempo de la iglesia de Pérgamo se opusieron a todas las aberraciones y a todos los desvíos que la iglesia popular hizo en ese tiempo y por lo tanto fueron martirizados. Y también en la iglesia de Pérgamo se habla acerca de la doctrina de Balaam, ¿verdad? Ese es el personaje central principal de la iglesia. Balaam, todos sabemos, era un profeta de Dios que también se desvió de su camino y en cierta forma apostató, aunque no se fue completamente de adorar o profesar creer en Dios. Él quería hacer las cosas a su manera y aunque Dios era muy claro con él con respecto a lo que él debía hacer, Balaam siempre quería seguir sus propios caminos. Y además de Balaam se menciona también la doctrina de los nicolaitas. Esto es algo de lo cual nosotros vamos a ir estudiando después y por cierto, el primer material que vamos a postear en la red va a ser precisamente la doctrina de los nicolaitas, así que estén pendientes. Y dice la Biblia que el Señor le pidió a Pérgamo que se arrepintiera porque si no, dice, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, el lunes nosotros estuvimos estudiando el contexto histórico de la promesa acerca del maná escondido y nos fuimos a las raíces del pueblo de Israel a mirar lo que el Señor hizo con Abraham antes de que él le cambiase el nombre, cuando le prometió a Abraham y le dijo que su descendencia sería peregrina, esclava y oprimida durante 400 años y que al final de ese tiempo ellos iban a salir, el Señor iba a juzgar a la nación que iba a oprimir al pueblo. Y entonces estuvimos leyendo el libro de Éxodo también, donde en la salida de Israel de Egipto, la Biblia dice con toda claridad que el tiempo que los hijos de Israel pasaron en Egipto fue 430 años. Y dice la Biblia que en el mismo día, cuando se cumplieron los 430 años, en ese mismo día salieron todas las huestes de Israel de Egipto. Eso está en el capítulo 12 de Éxodo, versículo 40, dice:
El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Estuvimos hablando acerca de esto y estuvimos también mirando la experiencia de Israel en el desierto, después de haber salido de Egipto, y leímos acerca de las aguas de Mara, donde el pueblo se quejó de Dios, capítulo 15 de Éxodo, versículos 22 en adelante. Dice que el pueblo, versículo 24, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Luego que ellos pudieron beber el agua, luego que el Señor les endulzó el agua y ellos pudieron beber el agua, el asunto no terminó allí. Porque la Biblia dice que después ellos continuaron su camino y llegaron a un lugar llamado Elim, porque allí había muchas aguas, y allí había 12 fuentes de aguas y había 70 palmeras, y allí acamparon junto a las aguas. Después de haber pasado el episodio de las aguas amargas de Mara, el pueblo partió de Elim, dice la Biblia en el capítulo 16, y vinieron al desierto de Sin a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Así que los israelitas solamente tenían 60 días caminando por el desierto. Y dice la Biblia en el versículo 2 que otra vez toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, porque nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El lunes estábamos haciendo el comentario acerca de esto, a qué nivel de impaciencia, a qué nivel de rebeldía, a qué nivel de rabia debe llegar un ser humano para desearse la muerte. A qué nivel de decepción, de frustración debe llegar una persona para desear que antes de haber vivido en un episodio, él mismo quiera haber estado muerto. En este caso ellos dijeron: ojalá hubiésemos muerto cuando vivíamos en Egipto. Es un hecho claro que nadie obligó a esta gente a salir de Egipto. Todos los que salieron de Egipto salieron voluntariamente de allí. Tal vez alguno que otro adolescente o niño haya tenido que salir porque sus padres les dijeron vamos. Pero en cuanto a los adultos, sería difícil llegar a pensar que alguien haya salido de Egipto obligado. Que hayan tenido motivos diferentes, sí. Que hayan sido motivados porque de repente el novio salió y la novia no se quiso quedar y se fueron. Que hayan salido porque de repente alguien hizo un negocio con otro y se va el que hizo el negocio y yo me voy también porque este negocio no ha terminado. Sí, puede ser. Puede ser que simplemente salieron porque querían buscar aventura, o salieron porque vieron los milagros de Egipto y entonces estaban impactados por la forma como Dios había actuado y salieron. Pudieron haber salido por muchas razones de Egipto. Sin embargo, la Biblia dice en el versículo 2: toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón. Todos ellos desearon haber muerto en Egipto solo por el hecho que no tenían nada para comer. Y la Biblia dice en el versículo 4, esto es uno de los versículos que me impacta sobremanera de la Biblia, porque después de ellos haberse deseado la muerte,
Y siendo Dios el dador de la vida, siendo Dios el creador, el sustentador, siendo que por su voluntad podemos respirar, nos podemos mover, y que Él, con solo hablar, las cosas suceden, porque Él dice y es hecho, Él manda y existe, siendo que Dios es todopoderoso y que Él pudo haber hecho cualquier cosa con el pueblo, los pudo haber desaparecido con solamente decirlo, Dios pasó por alto la murmuración. Y dice la Biblia, Jehová le dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Así que el Señor, a pesar de la murmuración de ellos, aún con las quejas constantes que tenían, a solo 2 meses de haber salido de Egipto, el Señor todavía les dice, yo les voy a hacer llover pan del cielo. Y Dios tenía en mente un propósito. Quiero saber si mi pueblo está en mi ley o no. Recordemos que en Mara, dice la Biblia en el versículo 25, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y ahora otra vez en el versículo 4 del capítulo 16 dice, y Jehová dijo, os haré llover pan del cielo para que yo lo pruebe al pueblo si anda en mi ley o no. Y es interesante, hermanos, es bien interesante que cuando el Señor le da las instrucciones a Israel acerca de cómo deben recoger el maná, la Biblia dice que ellos debían recoger maná cada día una porción. Pero el 6º día ellos debían prepararse para guardar el sábado, dice la Biblia en el versículo 5, mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos nosotros? Para que vosotros murmuréis contra nosotros, dijeron Moisés y Aarón. Así que Dios tenía un plan en mente cuando les iba a dar el maná a Israel. En primer lugar, Él quería probarlos para saber si ellos estaban en su ley o no. Y en segundo lugar, Moisés les dijo a ellos, ustedes ahora en la tarde se van a dar cuenta que Jehová es quien los sacó de Egipto, porque evidentemente al murmurar contra Dios estaban dudando de que fuese Él quien había hecho todos los milagros y quien los había sacado de la tierra de Egipto. Y luego les dijo, a la mañana ustedes van a ver la gloria de Jehová, porque Él ha escuchado vuestras murmuraciones contra Él. Así que Dios, hermanos, al contrario de lo que nosotros podríamos haber hecho si hubiésemos estado en su lugar, Dios simplemente obvió, pasó por alto la murmuración de Israel y les dijo, yo les voy a proveer a ustedes pan del cielo, y esto lo hizo el Señor con toda la intención de enseñarles una lección. La promesa a Pérgamo dice, al que venciere le daré a comer del maná escondido. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando el Señor les empezó a dar las instrucciones, dice la Biblia, versículo 11 del capítulo 16, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne.
y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová. Y venida la tarde, dice la Biblia, subieron codornices que cubrieron el campamento. Ahora, hermanos, el campamento de Israel constaba de millones de personas. Y del cielo vinieron codornices y cubrieron el campamento, cubrieron todo el lugar donde ellos estaban acampados. Y dice la Biblia, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Y esa pregunta en hebreo es maná, porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recojan de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Así que el Señor hizo dos cosas por Israel. En primer lugar, les dio satisfacción a su capricho. Y por la tarde hizo que las codornices cayeran y cubrieran el campamento para que comieran carne como querían. Pero también hizo otra cosa. A la mañana siguiente, después de las codornices, después que cayó el rocío sobre el campamento, entonces cayó del cielo el maná, que quiere decir ¿qué es esto? Y la Biblia dice que el Señor les dio instrucciones a Israel para que, de la manera como tenían que recoger el maná. Y en el versículo 23 dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Así que los israelitas tenían la orden específica de Dios de recoger cada día un gomer de maná según la familia y no dejar nada para el día siguiente. Pero el día sexto, antes del sábado, ellos debían recoger una doble porción porque el sábado no caía maná. Caía solamente desde el primer día hasta el sexto, y el sábado, el Shabbat, era el reposo, no caía maná. Así que el sexto día no se llamaba viernes, por supuesto, ni se llamaba domingo, ni lunes, ni martes. Los días se contaban primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, Shabbat. Así se contaba. Así que en el día de reposo, en el Shabbat, no caía maná. Entonces el Señor les dijo, recojan doble porción el sexto día para que puedan tener para el día séptimo. Si ellos recogían en cualquier otro día porción extra de maná, el maná se podría y criaba gusanos. Pero la porción que se recogía el sexto día era milagrosamente conservada por Dios para que el séptimo día pudiese estar comestible. En esto nosotros, hermanos, debemos aprender la gran lección de lo que Dios hizo con Israel. El propósito de la caída del maná era que ellos supieran quién es Jehová, su poder creador, su poder milagroso, su poder misericordioso, porque Él pudo haberlos extinguido por sus quejas y sin embargo no lo hizo. Al contrario, les dio lo que querían y también les dio el maná para enseñarles la lección espiritual de quién es Él y de cuán importante es el sábado del Señor. Y dice la Biblia
que algunos, haciendo caso omiso a lo que el Señor había dicho, todavía salieron en el día sábado a recoger maná y por supuesto no encontraron. Y el Señor les dijo en el versículo 28, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así pues el pueblo reposó el séptimo día. Así que nosotros vemos en este relato bíblico que el maná está íntimamente relacionado con el sábado de reposo. El maná y el día de descanso están en estrecha relación. Así que cuando el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, al que venciere le voy a dar a comer del maná escondido, está intuyendo, está dejando por detrás para que nosotros deduzcamos y analicemos y pensemos y enlacemos las dos ideas, que el maná tenía relación estrecha con el día sábado. Y aquí les voy a dar ahora un texto, que aparece en el libro de Éxodo, no es el libro de Éxodo, disculpen. El texto está en el libro de Deuteronomio en el capítulo 8, versículo 3. En Deuteronomio en el capítulo 8 y en el versículo 3, la Biblia dice lo siguiente. Voy a empezar a leer desde el versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así que entonces el Señor les dio a los israelitas el maná porque Él quería probarlos para ver si ellos iban a ser obedientes o no a su mandamiento acerca del sábado. Y es en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, en el mismo capítulo donde se relata por primera vez la caída del maná en el desierto, en el capítulo 16 de Éxodo y en el versículo 31, dice la Biblia así: y la casa de Israel lo llamó maná, que quiere decir ¿qué es esto? Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Notemos que el maná era blanco. No era azul, ni era rojo, ni era verde, ni amarillo. Era como una semilla de culantro blanco y el sabor como hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así que no solamente Dios preservó milagrosamente
el maná que caía el el sexto día, no solamente él preservaba ese maná para que el día séptimo, el día sábado, los israelitas pudiesen comer del que había caído el día anterior. Milagrosamente, él preservaba únicamente el que caía el día sexto. Pero el Señor le dijo a Moisés, y Moisés instruyó a Aarón, para que en una vasija colocaran un gomer de maná y lo pusieran, dice la Biblia, delante del testimonio para guardar. Ahora, el testimonio al cual se refiere el libro de Éxodo es las tablas de la ley que fueron guardadas en el arca del pacto o arca del testimonio. Así que en el arca misma donde estaba la ley de Dios o testimonio, allí también estaba esa vasija con maná que Dios le ordenó a Moisés que colocara allí. ¿Y qué creen? Ese maná que estaba allí fue preservado milagrosamente todo el tiempo que estuvo dentro del arca. Nunca se pudrió, nunca tuvo que ser reemplazado, porque asimismo, como la ley, como las tablas de la ley, tampoco se dañaban, porque, interesante detalle, las tablas eran de piedra y el maná estaba colocado justo delante de las tablas de piedra donde estaba la ley. Así que, hermanos, cuando el Señor le dice a Pérgamo que al vencedor le va a dar a comer del maná escondido, está hablando precisamente del maná que fue colocado dentro del arca del testimonio. Ese maná se llamaba maná escondido porque ningún israelita tenía acceso a el lugar donde estaba el arca del testimonio. Ese era el lugar santísimo del santuario, y allí solamente el sacerdote podía entrar una vez al año, y no precisamente para levantar la tapa del arca y mirar dentro. Eso no era lo que él tenía que hacer allí. Lo único que él hacía allí cuando entraba era simplemente asperjar la sangre del macho cabrío que iba por Jehová, y de esa manera expiar los pecados de Israel. Al ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 2, y regresar entonces a la promesa a Pérgamo, allí dice: al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. Ahora, hermanos, nosotros en esta época, en el año 2023 ya, no tenemos un santuario en el desierto. Todo eso ya pasó a la historia. Desde que Cristo vino a la tierra, cuando el Señor Jesús murió, Él acabó con todos los ritos del santuario terrenal. Y ahora el sacerdocio de Jesús se lleva a cabo en el santuario celestial. El santuario terrenal, como dice la Biblia, era una copia o era una figura de las cosas celestiales, donde el Señor Jesús actúa como nuestro sumo sacerdote. Nosotros no tenemos en la tierra ningún ser humano que sea nuestro sumo sacerdote. Nosotros solamente tenemos un sumo sacerdote y está en el cielo. Y él ahora mismo está en el lugar santísimo del santuario celestial, intercediendo por su iglesia, por su pueblo. Cuando la Biblia dice que el vencedor, él le va a dar de comer del maná escondido, él está hablando de una figura. Y para ello vamos a ir al Juan, el capítulo 6, porque allí nosotros también habíamos estado leyendo algunos pensamientos el lunes. Allí dice, versículo 32, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Así que lo que los israelitas comieron en el desierto, si bien es cierto que era pan que caía del cielo,
ese no era el verdadero pan del cielo, según las palabras de Jesús. Aquel pan que cayó del cielo era literal, era maná literal, pero asimismo era un símbolo, una figura de una realidad mayor. Por eso Jesús les dijo, versículo 33 del capítulo 6 de Juan, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y entonces los judíos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Así que Jesús se identificó a sí mismo como el pan de vida. Si nosotros pensamos y meditamos bien en las promesas que el Señor le dio a las iglesias, nos damos cuenta que todas las promesas apuntan hacia Jesucristo. Todas ellas están centradas en Él. Él está representado por todas las promesas que Él está dando a las iglesias, porque al representarlo a Él, quiere decir que Él se está prometiendo a sí mismo como el don mayor y más valioso para cualquier iglesia. Por eso está diciendo que al vencedor le va a dar a comer del maná escondido. El maná escondido es el mismo. Él se llamó a sí mismo el pan de vida, y ese maná escondido, hermanos, está en el lugar santísimo del santuario celestial. Nosotros, según Hebreos, tenemos acceso ahora por la fe directo al trono de la gracia. Y cada vez que nosotros comulgamos con Dios, al estudiar su palabra y al orar, estamos alimentándonos del pan de vida. Por eso el Señor dice que el vencedor comerá del maná escondido. Porque el maná escondido no es aquel que caía del cielo cada día. El maná escondido era aquella porción que Moisés le pidió a Aarón que tomara y pusiera en una vasija y lo guardara dentro del arca frente al testimonio que era la ley. Así que, hermanos, nosotros tenemos el privilegio, la oportunidad grandiosa de poder alimentarnos de ese maná y hacerlo cada día. No necesitamos nosotros ir a un santuario literal o hacer una peregrinación a Israel. No necesitamos nosotros consultar a un sacerdote humano, ni tampoco necesitamos nosotros fabricar un pan especial. Lo único que tenemos que hacer es acceder al trono de la gracia por fe. Y esto se hace, hermanos, a través de la oración. Esto se hace a través del estudio de la palabra. Por eso insistimos, tenemos que volver a la palabra. Porque estudiar la palabra es lo que nos va a dar el conocimiento de Dios y el conocimiento de Jesucristo, y eso, según San Juan 17:3, eso es vida eterna, conocer al Padre y conocer al Hijo. La segunda promesa que el Señor le dio a Pérgamo tiene que ver con una piedra. Le dijo, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En ese versículo, en ese párrafo, hay elementos que están íntimamente asociados con haber colocado el maná frente al testimonio. Noten ustedes, en primer lugar, el Señor está hablando de piedra, y las tablas de la ley, que se llaman el testimonio, eran de piedra. En segundo lugar, dice que en la piedra va a haber algo escrito. Las tablas que estaban en el arca, las tablas del testimonio que estaban allí frente a frente con el maná, también estaban escritas con los 10 mandamientos. Y luego dice
que en esa piedrecita va a haber escrito algo, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Igualmente, solamente aquellos que reciben al Señor, aquellos que reciben la palabra de verdad, son los que pueden aceptar y conocer lo que está escrito en esas piedras. Ahora vamos a ver, hermanos, la relación que existe entre una cosa y la otra. El Señor dice que le va a dar una piedrecita blanca y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo. En la Biblia y particularmente en Apocalipsis hay otros lugares donde se habla de grupos de personas o de personas que van a recibir algo o que van a tener algo que es completamente nuevo. En el capítulo 14 de Apocalipsis, por ejemplo, allí nosotros podemos leer lo siguiente. Dice, versículo 1 en adelante: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Noten ustedes que este grupo también tiene un nombre escrito. En la promesa a Pérgamo, el Señor dice: le voy a dar una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo que ninguno conoce sino solo el que lo recibe. Y luego dice la Biblia, el versículo 2, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Así que este grupo tiene dos cosas que son paralelas a la promesa que el Señor le hizo a Pérgamo acerca de la piedrecita blanca. En primer lugar, ellos tienen algo escrito, tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en la frente. En segundo lugar, este grupo tiene en su mente un canto y lo cantan. Y este canto es un canto nuevo que nadie, sino solamente ellos, lo pueden cantar, porque nadie lo puede aprender, sino solamente ellos, porque ellos son los únicos que han pasado por esa experiencia. En la iglesia a Pérgamo, el Señor le dice a Pérgamo, y vamos a volver para allá, en Apocalipsis el capítulo 2, el Señor le dice a Pérgamo: le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En la Biblia nosotros encontramos también en el Antiguo Testamento otras experiencias que tienen que ver con piedra. Una de esas experiencias, hermanos, la vivió Jacob. Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú. Y en el capítulo 28 de Génesis, la Biblia dice desde el versículo 10 en adelante: salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra,
y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es interesante que Jacob sueña con una escalera que está apoyada en tierra y que el extremo toca en el cielo y que los ángeles de Dios suben y descienden por ella. En el libro de San Juan, en el capítulo 1 de San Juan, en los versículos 48 al 51, hay una conversación entre Natanael y Jesús. Y le dijo Natanael, versículo 48, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y Natanael respondió y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Noten ustedes que en Génesis dice que él soñó con una escalera que estaba apoyada en tierra y sus extremos tocaban el cielo y los ángeles de Dios subían y descendían por la escalera. Y en San Juan 1 dice, de aquí adelante veréis el cielo abierto, a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así que indudablemente la escalera con la cual soñó Jacob allá en aquel desierto era Jesús, sobre quien suben y descienden los ángeles de Dios. Pero siguiendo con el relato, esto es solamente para que nos demos cuenta cómo Cristo aparece en cada historia del Antiguo Testamento. Siguiendo con el relato, la Biblia dice, y despertó Jacob de su sueño, capítulo 28, versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que quiere decir casa de Dios. Aunque Luz, que quiere decir almendro, era el nombre de la ciudad primero. Y Jacob hizo un voto con Dios, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y si volviere, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para él. Así que entonces Jacob hizo un pacto con Dios y utilizó la piedra como señal, derramando aceite sobre ella. Muy bien, mis queridos. Se ha ido el tiempo rápidamente, hemos avanzado con el estudio de las promesas a Pérgamo, pero aún no hemos terminado. Estamos estudiando el por qué el Señor le dijo a Pérgamo que al vencedor le daría una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino solamente el que lo recibe. Y estamos buscando la evidencia bíblica de por qué el Señor dijo esas cosas y hemos encontrado
que en otros pasajes bíblicos, los 144,000, por ejemplo, tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en la frente, algo que es simbólico, y ellos también cantan un cántico nuevo que nadie puede aprender sino solo ellos mismos. Y también hemos visto que Jacob, la noche que huía en una de esas noches que huía de su hermano Esaú, acostándose en un lugar, puso una piedra de cabecera y tuvo un sueño en el cual vio a los ángeles de Dios subir y bajar sobre una escalera, y Jehová estaba en lo alto de la escalera. Y esa escalera simboliza a Jesucristo, porque Cristo se lo dijo a Natanael. Así que todo apunta otra vez hacia Jesús. Le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El próximo lunes vamos a continuar y vamos a terminar con la promesa a Pérgamo acerca de la piedrecita. Mientras tanto, sería muy bueno que ustedes repasen el tema, vuélvanlo a leer, traten de asimilarlo, traten de meditarlo y traten de buscar más relaciones bíblicas que tengan que ver con piedras, porque el lunes vamos a continuar con el estudio de esto. Saludos, Gaspar, Dios te bendiga. Gracias por saludar desde Chetumal, México. Gracias a todos los que han estado conectados. Seguimos orando por ti, Gaspar, por tu familia, por tu hijo Edson, por tu sobrina Liz. Por supuesto que sí. Y vamos a orar también por todos aquellos que han estado conectados y por aquellos que van a ver el programa después a través de el YouTube, cuando esté ya colocado allí la grabación. Así que vamos a orar y te damos gracias, Padre Celestial, por tus bendiciones, porque en tu palabra, a través de las promesas que tú dejaste, podemos encontrar y mirar a Jesucristo. Gracias, Dios, por cada bendición que tú nos das, y gracias porque en las promesas a Pérgamo podemos ver a Jesús, tanto en la piedrecita con el nombre nuevo que ninguno conoce, como también en el maná que tú prometiste, el maná escondido que tú prometiste dar al vencedor. Bendícenos esta noche. Bendice, Señor, la familia de Gaspar, bendice a su hijo Edson, a su sobrina Liz, y bendícelo también a él. Y Padre, contesta su oración conforme a tu voluntad. Danos el privilegio de poder mirar a Cristo, Señor, cuando regrese por segunda vez. Y mientras estamos de peregrinaje en este camino, danos tu paz, danos perseverancia y llénanos de tu Espíritu. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Feliz noche para todos ustedes. Nos vemos el próximo lunes con la ayuda del Señor a las 9 de la noche, hora este de Estados Unidos. Saludos y bendiciones.